Cordial saludo. Bueno, vamos a realizar una capacitación sobre el diagnóstico fitopatológico, reconocimiento y diagnóstico de Coniferiporia weiri en plantaciones de cedro, presentados por los estudiantes Daniel Mauricio Moreno Martínez, Yanier Norbey Jiménez, Margaret Caterine Alarcón, Juliana Yulitza Pulgarín y quien les habla, Lady Lancheros. El propósito fundamental de esta capacitación es fortalecer las acciones de protección y manejo sanitario de nuestras plantaciones forestales, en especial en los cultivos de cedro ubicados al norte del municipio de Quibdó. En las últimas semanas se ha recibido una alerta constante sobre un alto índice de árboles que presentan sintomatología inusual, situación que encendió las alarmas en la Mesa Forestal del Chocó. Tras una investigación exhaustiva en campo y laboratorio, se estableció un diagnóstico preventivo que identifica como agente causal al hongo Coniferipedia de weiri, un patógeno de alta importancia forestal, reconocimiento internacionalmente. Esto ha capacitado especialmente a los técnicos, los trabajadores de cedro, y pues de verdad que los invitamos a observar y a mirar el diagnóstico y a comprender que detrás de cada árbol afectado existe una oportunidad para proteger miles. A continuación les voy a presentar los objetivos específicos, que el primero viene siendo capacitar en los protocolos de muestreo y transporte de muestras. Segundo, sería instruir en las técnicas basadas en análisis en un laboratorio. Y tercero, sería promover medidas de prevención y manejo en campo. Coníferas weiri, bueno, el concepto en el bosque, donde las coníferas dominan el paisaje, prosperan organismos aparentemente inofensivos, pero bajo la tierra y dentro de sus raíces es una batalla silenciosa que acaba, el adversario es el hongo. Aunque no lo veamos a simple vista, este hongo es silencioso, avanza poco a poco, correando desde el inferior. Su nombre técnico puede resultar ajeno, pero su efecto sobre el bosque es profundo. Buenas noches, yo voy a presentar la taxonomía del hongo Coniferiporia weiri. Tenemos reino, fundi, filo, Basidiomycota, subfilo, Agaricomycotina, clase, Agaricomycetes, orden, Hymenochaetales, género, Coniferiporia, especie, Coniferiporia weiri. Buenas noches, pues yo voy a realizar la morfología macroscópica, que está basada por una estructura, un término biológico y una descripción. En su estructura tenemos el cuerpo fructífero, que en término biológico es basiocarpo, que es un delgado crecimiento de resupinado, es decir, adherido al sustrato de la madera, sin un sombrero sobresaliente. Es perenne de 2 a 3 años en muchos casos. Tenemos la superficie fértil, que en término biológico es el himenóforo, que es el hongo. La superficie fértil está directamente adherida a la madera, en la forma resupinada, con poros a través de los cuales se liberan basidiósporas. Tenemos el margen estéril, que su término biológico es lo mismo, margen estéril. En características tenemos la basidiocarpos, pueden presentar un margen que no es fértil, de color más claro, blanco crema, que rodea la parte fértil. Tenemos el micelio, visible en madera, que su nombre biológico es lo mismo, micelio. En características tenemos que el hongo forma micelio que coloniza la madera del tocón, raíces y base del árbol. Una simple vista puede observar un micelio superficial entre las hojas de madera descompuesta.
e incluso setas largas pigmentadas entre las hojas de la madera. Tenemos el sustrato colonizado, que es donde es la madera afectada. Su término biológico es columna de pudrición laminada. Aunque no es una estructura del hongo propiamente, es un rasgo macroscópico asociado. La madera presenta pudrición laminada, o sea, separación en capas en raíces y base de troncos afectados por el hongo Weinieri. Bueno, con las estructuras reproductivas microscópicas, el micelio coloniza el sustrato y mantiene el hongo vivo, así como lo pueden ver en la imagen. Las hifas generativas y las setas facilitan el crecimiento y penetración del sustrato. El cuerpo fructífero basiocarpo contiene el limófero donde se encuentran los basidios. En los basidios se producen las basiosporas que son liberadas al exterior que permiten la dispersión del hongo. Tenemos distribución geográfica. Bueno, mayormente este hongo se encuentra en Norteamérica, principalmente las costas y regiones interiores del noreste, presentado a lo largo de la región reproductora de Douglas, Columbia Británica, Canadá y los estados del noreste de Estados Unidos como Washington, Oregon, norte de California, Idaho, partes montañosas hasta el sureste de Alaska en registros. También se presentan en Europa, regiones de Europa como plaga de cuarentena y en regiones de Asia Oriental como China y Japón. Bueno, dice que este hongo principalmente se originó en Euroasia Oriental y luego se dispersó a Occidente. Reconocimiento de campo. En el reconocimiento de campo hablamos de los síntomas, las manifestaciones de la planta. Nos referimos a las manifestaciones visibles que presenta la planta como respuesta a la presencia del patógeno, que son los cambios que podemos observar directamente en su estructura o apariencia. Corresponden a alteraciones fisiológicas o morfológicas que manifiesta la planta como consecuencia de la infección por el patógeno. Vemos los síntomas que es decaimiento generalizado del follaje con amarillamiento o clorosis en hojas apicales, disminución del crecimiento y las ramas secas en el tercio superior. La planta pues se manifiesta también una muerte progresiva, una marchitez en los árboles adyacentes, cuidada repentina del árbol en su totalidad debido a pérdida del anclaje por pudriciones en las raíces, como podemos observar en la imagen. En corte transversal del fuste dorsal también se observa pudrición blanca, laminada, con separaciones delgadas entre capas de madera y sus aspectos laminares. Bueno, muy buenas noches. Para los signos, hablamos de las raíces. Se puede observar masas miceliares blancas o de color crema. Es micelio, crece entre la corteza y la madera. Es una evidencia directa de la presencia de Canisophoria wavy. Al remover las cortezas de las raíces afectadas, el micelio puede estar visible, formando una textura algodonosa. Esto es uno de los signos más claros de la infección fúngica. Por otra parte, en la base del tronco o en la superficie del suelo pueden aparecer esporófos o cuerpos fructíferos del hongo, siendo unas estructuras reproductivas en forma de costra o estante de color marrón oscuro. Aparecen en condiciones húmedas. En el suelo se puede observar el micelio que se extiende desde las raíces afectando hasta áreas circundantes. En el suelo, al remover la capa afectada, se puede observar estas redes miceliales. La toma de muestras. Para la toma de muestras tenemos bolsas de papel, guantes, pala y bolsas de plástico cerradas para la muestra del suelo. Ahí podemos observar
el formato que se presenta al llevar la muestra al laboratorio, que es el formulario de registro de la patopatología, en este caso, pues del hongo que presentamos. Para completar ahí lo que dice la compañera en la toma de muestra, debemos tener en cuenta los fitopatológicas por árbol, que se debe iniciar con el muestreo de raíces, retirando cuidadosamente la capa superficial del suelo alrededor del punto seleccionado, evitando dañar las raíces. Se buscan por zonas con micelio visible, laminación o necrosis y se cortan fragmentos que incluyan tejidos enfermos y sano adyacente para asegurar el aislamiento del patógeno. Los fragmentos se limpian con un paño seco, sin lavar con agua, y se colocan en bolsas de papel debidamente rotulados con la información del árbol, fecha y ubicación para el muestreo de suelo. Con profundidad se maneja de 0 a 20 centímetros, se mezclan en un recipiente limpio y se obtiene una muestra compuesta de 500 gramos que se empaca en bolsas plásticas limpias y etiquetadas. Todas las muestras deben conservarse en refrigeración de 4 a 10 grados y transportarse al laboratorio en menos de 48 horas para garantizar su integridad y precisión en el análisis. También se le hace una marcación y embalaje, que es etiquetar cada muestra con sus códigos, único, fecha y órgano, usar bolsas, como hablamos anteriormente, y que vaya a la refrigeración. Y una bioseguridad, que es desinfectar herramientas con el alcohol, el hipoclorito, entre árboles, cambiar guantes por cada muestra, evitar transportar suelo o residuos entre sitios, envío y registro y desde luego que ser quien lleva la muestra con mucha responsabilidad.